Saludos amigos, soy el maestro Abraham Martínez. Seguimos en el curso de la Biblia como documento literario. Hemos llegado a la cuarta parte de la primera sesión dedicada a los orígenes y el contexto de la Biblia. Entonces esta cuarta sesión la dedicaremos, esta cuarta parte, la dedicaremos a conocer la estructura general y las formas literarias de la Biblia. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Primero, hay que reconocer entre dos grandes cánones, el canon hebreo y el canon cristiano. Entonces el canon hebreo, conformado por los llamados 24 libros del Tanaj, de las Sagradas Escrituras, y en contraparte una selección mucha más generosa de la Biblia cristiana. Entonces el Tanaj o Biblia judía está conformado primero por la recopilación del Pentateuco, también llamada la Torá. Entonces los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces estos 5 libros están divididos en 52 lecturas que siguen el ciclo anual de lectura de la Biblia en las sinagogas de todo el mundo. Entonces estas divisiones se conocen como parashot. Y bueno, en las publicaciones, en las ediciones judías están muy bien indicadas. Es una forma de dividir la Biblia en capítulos, pero siguiendo la tradición judía, comentábamos, de la lectura semanal del texto. Y esta lectura semanal es de los 5 libros del Pentateuco. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces este libro, de manera litúrgica, normalmente se encuentra escrito sobre un pergamino e instalado en un armario especial dentro de la sinagoga. Entonces la Torá es la primera parte del canon judío. Posteriormente tenemos los Nevi'im, los libros de los profetas, que son diferentes, vamos a ver más adelante, a los del canon cristiano. Entonces lo tenemos dividido en 2 secciones: los Nevi'im Rishonim o primeros profetas, que son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y tenemos pues los llamados profetas posteriores, los Nevi'im Aharonim, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 pequeños profetas están reunidos en un solo texto dentro del mundo judío. Y la tercera parte del canon judío son los llamados Ketubim, los textos de lecturas litúrgicas sobre todo, y también sapienciales. Entonces aquí tenemos el libro de los Salmos, los Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, el Eclesiastés, Esther, Daniel, también Nehemías y Esdras, unidos en un solo texto, en un solo volumen. Y por último, el texto de Crónicas. Entonces en el judaísmo el texto de Crónicas es un solo libro. A veces en algunas ediciones judías, como para empatar con la tradición cristiana, también ponen Crónicas 1, Crónicas 2, Samuel 1, Samuel 2, pero no es el caso general. Entonces solamente tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ver que en esta colección, sobre todo lo que decíamos, son los libros que se usan para la enseñanza y también para las fiestas. Entonces el canon es diferente, vamos a verlo. Entonces no todos los libros están clasificados con las mismas categorías, no están dentro del mismo grupo.
Entonces la Biblia cristiana, que es la Biblia más conocida en Occidente, guarda una conformación diferente. Entonces tenemos esta cuestión fundamental, la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo, que son las escrituras judías más algunos apócrifos, bueno, dentro de la tradición judía, pero que la Iglesia reconoce como parte de su canon, de su creencia, y posteriormente los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis. Entonces la Biblia cristiana se divide en libros. Y bueno, la división que conocemos hoy en día de la Biblia va a tardar algún tiempo en cuajar, ¿no? Entonces aquí hay algo importante. La Biblia en sí mismo es una colección de muchos textos, de muchos libros, en los cuales en la lectura es fácil perderse entre los párrafos, entre las diversas partes. Y entonces, con el paso de los siglos, se fueron proponiendo diferentes divisiones para poder localizar de una manera más específica y más rápida ciertos extractos fundamentales para la fe, para ciertos dogmas que la gente debía ubicar de manera rápida, no solamente en la mente, sino también en el texto mismo. Entonces, la división capitular de la Biblia la vamos a deber a Stephen Langton, que la va a proponer en el año 1228. Más adelante esto no va a bastar, simplemente tener los libros bíblicos definidos en capítulos, y va a aparecer una primera versión de división en versículos, con la Biblia de León en 1528 de Santos Panino, y también en la edición de la Biblia de Roberto Stefano en el año 1555. Posteriormente, esta división en capítulos y en versículos se va a establecer oficialmente dentro del mundo católico también, y especialmente en la Vulgata Clementina, que va a ser autorizada por el Papa Clemente VIII en el 9 de noviembre de 1598. Vamos a encontrar ya la división en libros, en capítulos y en versículos, final, estable, como la conocemos hoy en día. Entonces, este ejercicio es muy importante porque nos ayuda a localizar con mayor prontitud ciertas citas, ciertos enunciados dogmáticos dentro de las diferentes religiones. Aquí hay algo importante. Entonces, esta división en capítulos va a prosperar mucho, de tal manera que incluso la tradición judía, en sus ediciones recientes de la Biblia, también van a usar la misma división versicular, pero ella proviene del mundo cristiano. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Hay una tradición que viene de otro pueblo que es asimilada por el pueblo de recepción original. Entonces, bueno, comentamos de las divisiones, ¿no? La Biblia va a ser dividida en el mundo cristiano de manera diferente. Entonces, primero tenemos el Viejo Testamento, que está compuesto por diferentes tipos de libros. El primer tipo, vamos a encontrar los libros legislativos e históricos, que incluyen el Pentateuco, por un lado, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, y también los libros de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Macabeos. También, asimismo, tenemos los libros proféticos, que aquí se darán cuenta son una lista diferente. Entonces se divide en profetas mayores: Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel. Baruch no está incluido en el canon judío. Y los profetas menores, los Tereazar, de la tradición judía: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.
Y bueno, también tenemos, bueno, como tercera categoría, los libros poéticos y sapienciales. Propiamente los libros poéticos o líricos van a ser los salmos, el cantar de los cantares y las lamentaciones. Y en el canon de los sapienciales vamos a encontrar a Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico y Daniel. Aquí hay que reconocer de nuevo, el libro de la sabiduría y el libro eclesiástico no corresponden al canon judío. Y tenemos la siguiente gran división, que es el Nuevo Testamento, cuya primera parte está constituida por los textos evangélicos. Entonces el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y algunos agregan como una especie de epígrafe en los Hechos de los Apóstoles. Posteriormente tenemos las epístolas, o epístolas apostólicas, que primero las epístolas de San Pablo, Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colonenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón y Hebreos. Y tenemos el resto de las epístolas llamadas católicas, o también más conocidas como apostólicas, porque se refieren al resto de los apóstoles que no son San Pablo. La primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis, que es precisamente también una carta. Él pertenece al género epistolar. Desde aquí podemos ver cómo la clasificación dentro del judaísmo se corresponde a criterios muy diferentes a los de la tradición cristiana. Entonces, cuando hablamos de Biblia, incluso en la clasificación hay pequeñas diferencias, pero que son precisamente las que hacen la diferencia entre judaísmo, entre cristianismo, e incluso dentro del propio cristianismo hay otras diferencias que valdría la pena de marcar. Por ejemplo, la diferencia esencial entre la Biblia católica y la Biblia protestante es precisamente que la Biblia protestante solo reconoce dentro del canon del Viejo Testamento los libros canónicos judíos, que la Biblia católica sí acepta. Entonces hay ciertas diferencias esenciales, pero que van a ir saltando a la vista y que precisamente nos describen a qué comunidad está dedicado qué texto. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Hasta pronto.